Hola amigos, bienvenidos a Eskuĉarlando podcast, episodio 14. Estoy aquí con mi amigo Juan de Colombia. Hola a todos, ¿qué más? ¿Cómo están? Espero estén bien. Ya vamos por el episodio 14. Esta promete, esta promete. El día de hoy vamos a hablar de El secreto del sabor, una aventura culinaria. Esta es la historia que tenemos para hoy. Entonces vamos a empezar. Había una vez un hombre llamado Juan que estaba obsesionado con la receta secreta de un plato famoso de un restaurante local. Después de haber probado el plato una vez, Juan no podía dejar de pensar en él y decidió que haría cualquier cosa por descubrir los ingredientes misteriosos que lo hacían tan delicioso. Había una vez un hombre llamado Juan que estaba obsesionado con la receta secreta de un plato famoso de un restaurante local. Después de haber probado el plato una vez, Juan no podía dejar de pensar en él Y decidió, que haría, y decidió que haría cualquier cosa por cualquier, descubrir cualquier. ya, Esa palabra también, ok. es Cosa por descubrir los ingredientes misteriosos misteriosos. que lo hacían tan delicioso. Perfecto, Un poco difícil, ok. sí. Once upon a time, there was a man named Juan who was obsessed with the secret recipe of a famous dish from a local restaurant. After trying the dish once, Juan couldn't stop thinking about it and decided he would do anything to discover the mysterious ingredients that made it so delicious. Ok, mi turno. Once upon a time, there was a man named Juan who was upset uh, Obsessed. obsessed with the secret recipe of a famous dish from a local restaurant. Recipe. ¿Cómo? Recipe. Recipe, okay. Okay, recipe. Secret recipe of a famous dish from a local restaurant. After trying the dish once, Juan One. called Juan. Juan could stop thinking about it and decide he would do anything to discover the mysterious ingredient that made it so delicious. That was good. Decided. La palabra decided. Siempre en esa me equivoco. Decided. ¿Dónde está? Ah, se me perdió. Acá. Siempre digo decided. Ok. Después de darle muchas vueltas, Juan tuvo una idea brillante. Contrataría a un investigador privado para que descubriera el secreto. Con una sonrisa pícara en su rostro, llamó a la oficina de investigación privada más cercana y le explicó su extraña solicitud al detective. Después de darle muchas vueltas, Juan tuvo una idea brillante. ¿Brillante? ¿Ya? ¿Brillante? Contrataría. ¿Contrataría? ¿Ya? Contrataría a un investigador privado para que descubriera el secreto. Con una sonrisa pícara en su rostro. Pícara. Ya. Ya. Pícara en su rostro. Llamó a la oficina de investigación privada más cercana y le explicó su extraña solicitud al detective. Okay, Very that was well. kind of hard. Ya. After much deliberation, Juan had a brilliant idea. He would hire a private investigator to uncover the secret. With a mischievous grin on his face, he called the nearest private investigation office and explained his strange request to the detective. Mischievous, esta palabra, this Mischievous. mischievous? Ush. Yeah, mischievous, yeah. Wow. It's like, It's very difficult. Ok, voy a intentar. I want to try. After much deliberation, Juan had a brilliant idea. He will hire a private investigator to uncover the secret. With a mischievous grin of his face, mischievous, yep. mischievous grin of his face, he called the nearest private investigation office and explained his strange request to the detective. ¿Detective así? Detective, ok. Es que en español también está detective, o sea, es igual. Ok. Y también dijiste muy bien la palabra deliberation, right? Deliberation. You said that well too. Oh, gracias. Ok. El detective
un hombre llamado Carlos, estaba confundido pero intrigado por el caso. Aceptó el trabajo y comenzó su investigación. Se infiltró en el restaurante disfrazado de camarero y comenzó a interrogar discretamente al chef y al personal. El detective, un hombre llamado Carlos, estaba confundido pero intrigado por el caso. Aceptó el trabajo y comenzó su investigación. Se infiltró en el restaurante disfrazado ¿Disfrazado? ah, ¿Correcto? de camarero y comenzó a interrogar discretamente al chef y al personal. ¿Ya? Bien. La palabra aceptó. As- Aceptó, Ya, aceptó. ya. Aceptó. Yeah. Gracias, amigo. The detective, a man named Carlos, was confused but intrigued by the case. He accepted the job and began his investigation. He infiltrated the restaurant, disguised as a waiter, and discreetly began interrogating the chef and the staff. Uh, eh, eh, disguised? Disguised? Yeah, that was good. Disguised. Okay. Discreetly? Okay. Dis- discreetly. Discreetly. Okay. The detective, a man named Carlos, was confused but intrigued by the case. He accepted the job and began his investigation. He infiltrated the restaurant. This guy has a Yeah. waiter and discreetly began interrogation the chef and staff. Sí, muy bien con las palabras discreetly y también disguised. Pero, lo siento. Las palabras intrigued and accepted es un poco difícil. Intrigued. Eh, ac- a- accepted, Yep. eh, Accepted and un poco antes intrigued. ok, yo dije intrigate, intrigue, ok, Sí, sí. ok. Después de días de observación sigilosa y entrevistas encubiertas, Carlos finalmente descubrió el ingrediente secreto, una pizca de amor y un toque de magia. Resulta que el chef añadía un ingrediente especial a cada plato, un sentimiento de cariño y pasión por la cocina que no podía ser replicado. Después de días de observación sigilosa y entrevistas encubiertas. Wow, that's kind of hard to say. Okay, I'm En, gonna start over. encubiertas, Encubiertas. Okay. ya. Después de días de observación sigilosa y entrevistas. In this case es sigilosa. Okay, no, Ya, sigilosa. Ajá. Sigilosa y entrevistas encubiertas. Carlos finalmente descubrió el ingrediente secreto. Secreto. Ya. Una pizca, Ajá. Pizca. una pizca de amor y un toque de magia. Ya. Resulta que el chef añadía un ingrediente especial a cada plato, un sentimiento de cariño y pasión por la cocina que no podía ser replicado. Muy bien. Muy bien. Excelente. Gracias. La palabra observación. 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 Un poco rara. Es observación. No. Observación. El acento. Observación. Ya. Mejor. After days of stealthy observation and covert interviews, Carlos finally uncovered the secret ingredient, a pinch of love and a touch of magic. It turns out the chef added a special ingredient to every dish, a feeling of affection and passion for cooking that couldn't be replicated. Stealthily? Stealthy. Stealthily. Okay. After the days of stealthily observation and cover interviews, Carlos finally uncovered the secret ingredients, a pinch of love and touch of magic. It turned out the chef added. Is this added Turns or add? So added. Added as a special ingredient to every dish, a feeling of affection and passion for cooking that could be replicated. Muy cerca. Couldn't be replicated. Ok, couldn't, ya. Esta parte no era. Couldn't be replicated, ok. Con la verdad revelada, Carlos regresó con Juan y le contó lo que había descubierto. Juan se quedó atónito ante la simplicidad del secreto, pero también se sintió conmovido por la belleza detrás de él.
decidió que no necesitaba la receta después de todo y se fue del restaurante con una nueva apreciación por la cocina y el amor que se le dedicaba. Con la verdad revelada, Carlos regresó con ¿Ya? Juan y le contó lo que había descubierto. Había. Juan se quedó, Ah, había. ok. Ah, Juan se quedó atónito ante, Atónito. atónito Ya. ante la simplicidad del secreto, pero también sintió Ya. conmovido Perfect. Perfect. por Perfect. la belleza detrás de él. Muy bien. Decidió que no necesitaba la receta después de todo y se fue del restaurante con una nueva apreciación por la cocina y el amor que se le dedicaba. Wow. Ya. Ya. Perfect. Perfecto. Gracias, pero fue difícil, amigo. Sí. Okay. With the truth revealed, Carlos returned to Juan and told him what he had discovered. Juan was astonished by the simplicity of the secret, but also moved by the beauty behind it. He decided he didn't need the recipe after all and left the restaurant with a newfound appreciation for cooking and the love put into it. Okay. With the true revelate, Carlos returned. Revealed. Returned or returned? Returned. Returned to Juan and told him what he had discovered. Mhm. Discovered. Yeah, Uh, bien, bien. Juan was astonished by the simplicity of Astonished. the astonished Mhm. astonished by the simplicity Astonished. astonished by the simplicity of the secret, but also moved by the beauty behind it. He decided he didn't need to receive after all, and left the restaurant with a newfound appreciation for cooking and the Mhm. love put and the love put into it. Sí. Okay, so quizás, okay. La palabra appreciation. 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 Ujú. Okay, appreciation. Y, Appreciation. y, y también la palabra recipe. Eh, Recipe. wow, ¿dónde está? Recipe, recipe. Okay, Yep, right recipe. there. Oh, dije Mhm. recipe. Dije recipe? Recipe. Something. Uf, Yeah, pero muy bien, amigo. Muy bien. it's very difficult. Bueno, vamos con las Mhm. preguntas. ¿Cómo era que hacíamos? ¿Una yo? ¿Una tú? Eh, Okay, sí, yeah. Quizás ¿Comienzo? tú primero. Yeah, comienza. Gracias. Bueno, ¿por qué Juan estaba obsesionado con la receta de un plato de un restaurante local? Why was Juan Uh, obsessed with the recipe of a dish from a local restaurant? sí. Okay, so yo tengo una pregunta. So, uh, es un poco difícil para preguntar. Okay, so deberíamos. Es difícil, amigo. So, should you ask the question and then I answer? Y la próximo, I ask and then you answer, quizás? ¿Cómo? Tú Oh, respondes, yo respondo. You answer, ah, and after that I answer. sí, muy cerca. Okay, so, por esta pregunta, tú leíste la pregunta En, y entonces respondo. ya. Y la próxima, okay, leo. Sí. ¿Sí? Ok. Ajá. Ok. So, okay, la respuesta para esta pregunta debería ser, el plato fue delicioso, right? It was, Eh, ya, sí. Después de haber probado el plato, Después de haber probado el plato, Juan no podía dejar de pensar en él. ¿Sí? ¿Esa es? sí, it Eh, was really good. ajá, Juan. O sea, estaba obsesionado, obsessed with the secret recipe. Sí. So, quizás tenía curiosidad también y también so, el plato fue delicioso, ¿sí? Ya. El plato fue muy bueno y él lo quería Ujú. copiar. Entonces Okay, dice con answer, dice con question. okay. ¿Qué idea tuvo Juan para descubrir el secreto de la receta?
Contrató a what un I investigador. He contract with the investigator, a see detective. Yeah, see so in yeah. inglés, Eh, so to contract is correcto. I think in at least in America we would probably say he would hire. We would say that more commonly. So he okay, would okay, hire. okay. The most common is hire and not contract. Sí, en la traducción dije hire Hire. también. Yeah, yeah. Okay. Sí. He will hire a Mhm. private investigator. Okay. No Sí, sabía. pero to contract a private investigator also works. That works too. Pero no es tan común. Contract es más. Sí, Okay. sí, sí. Okay. Okay. Vamos con la tercera. ¿Qué hizo Ujú. el detective para... qué hizo el detective Carlos para investigar el caso? What did the detective Carlos to investigate this case? Bueno, the case. So, el detective trabajó en el restaurante, ¿sí? Yeah. Y, how do I say, he asked questions to the staff. Like, es un poco difícil para, para decir. Entrevistó. Entrevistó Interview. el personal, ¿ya? Yeah, the staff. Personal, okay. Yeah. Okay, Eh, that was hard. al principio podrías usar se infiltró. He works in the Infiltró. restaurant. Se infiltró en el restaurante y eh, entrevistó a las personas, al staff. Sí, gracias. Bueno, vamos con la siguiente, con la cuarta. Ok. ¿Cuál fue el ingrediente secreto que descubrió el detective? Eh, passion, love, love in the cooking. I think that was it, right? Sí, eso, pasión y amor por la cocina. Sí, muy bien, amigo. Bueno, la Y quinta. ¿Cómo se sintió ¿cómo Juan? se... Ah, ¿esa es mía o tuya? Esa es mía, ¿cierto? I olvidó, I forgot. Is mine, ¿cierto? Right? ¿Cómo se sintió Juan después de conocer el secreto de la receta? How did Juan feel after learning the secret of the recipe? So, sintió mejor porque, let's see, he no longer wanted to know the secret recipe and he had a new passion. Okay. Ajá. So, tenía pasión por cocinar y sintió mejor, right? He felt better and he had a new passion for cooking. Ajá. Se quedó atónito ante la simplicidad del Astonished. secreto. Ya, astonished. Oh, yeah, astonished. Yep. Astonish. Ante la Oh, so he astonished by the simplicity of the secret. Okay, cool. ya. Muy genial. Ujú. O sea, era tan simple que él pensó que era una receta complicada y no, era una receta bien simple. Bueno, Sí, y sí. aquí terminamos este episodio. Entonces, nos vemos en el siguiente. Muchas gracias a todos. Nos vemos en un próximo episodio. Gracias, amigos. Nos vemos otra vez.